Tres. La voz, el oído y los ojos. ¿Entiendes? Más de ti va a estar comprometido al estudio. ¿Perdón? Y el pensamiento. Por ejemplo, trata de escribirlo con tu propia palabra, al que le gusta escribir. Invéntate esa misma enseñanza, esa misma historia, ponla en tu palabra, cámbiale los personajes. Lo último que tú harías. Yo pienso mucho en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Y digo, wow, si fuera mi decisión, yo daría a Camila para que todo el mundo se salve. Yo daría a Camila. Y me pongo como protagonista de la historia. Por otro lado pienso, yo siendo Camila, aunque mi papá me mande, yo me entregaría por todo el mundo. Por otro lado, otro protagonista es todo el mundo. Si yo soy todo el mundo, ¿cómo yo me sentiría con un Dios que entregaría a un Jesús por mí? Y la historia cobra otro sabor, ¿verdad que sí? Y tú comienzas a ver la Biblia 3D, como dice por ahí. Y ya no es letra, porque también a veces le pasamos por arriba al versículo y como no lo sabemos lo que dice, lo brincamos casi. Y no meditamos en el versículo, como que nos están esperando. Lee la Biblia en un año y tú crees como que tienes que leer en un año porque tú leíste la Biblia 2.37 veces nada más en tu vida, te quemaste. Cuando lo importante no es cuánta Biblia tú has leído, sino cuánta Biblia tú practicas. Lo segundo es la palabra para autoexaminarme, en el sentido de mejorar como persona. Cuando tú estás leyendo una palabra, cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, una historia, ¿hay algún pecado que yo debo confesar que esa historia me está haciendo saber? Por ejemplo, cuando usted, qué sé yo, tú ves la historia de David para una azotea brechando, te hace pensar de cuántas veces tú has bajado la mirada y has visto a la hermana o has visto a la gente que pasa por el frente y dices, wow, Señor, perdóname porque yo he hecho eso mismo. Hay un pecado que confesar que la Biblia me está trayendo a relucir. Cuando tú vienes a ver, eso es lo único que Dios tiene que decirte. Levanta los ojos, levanta los ojos. Las mujeres tienen cara también. ¿Hay alguna promesa que yo tengo que reclamar? Cuando leemos la historia de David, que vemos que es rechazado por ser pequeño, tú decís, wow, Señor, yo sé que yo soy pequeño, que yo no tengo nombre, pero yo en ti soy un rey, un príncipe, te va por ahí y reclama tu promesa y eso te llena. El Señor te llena. Quizá eso es lo único que Dios tiene que decirte con el pasaje. ¿Hay alguna actitud que tengo que cambiar? Cuando Sara se ríe porque dice que va a salir embarazada. Y que esas actitudes, Señor, perdóname, yo me he reído muchas veces de tu promesa. Quizás no he hecho una carcajada pública, pero sí en lo oculto. Y aunque tú me dices que tú me vas a proveer, yo busco la manera de trabajar 60 horas al día para que el dinero no falte. No, y no te cubra la cara, que ese soy yo también. Cuando Dios te dice, te voy a suplir, no confíe tanto en lo material. A mí me lo dice a cada rato. A cada rato. Y todo lo que nosotros aguantamos por un suplemento económico, por billete, manoseado, a veces con bajo marihuana, si tú trabajas en Jamaica. ¿Hay algún mandato que yo tengo que obedecer? ¿Hay algún mandato que yo tengo que obedecer? Cuando tú agarras y lees la Biblia y la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No le busques la quinta pata al gato. Ama a tu prójimo. Punto. Señor, se me hace difícil, pero yo sé que tengo que obedecer. Y ese principio tú lo obedeces. ¿Hay algún ejemplo a seguir? ¿Hay algún ejemplo que yo pueda ver en esa historia? ¿Qué te puedo decir? Y Jesús le dijo, deja la red y sígueme. Pedro dejó su red y siguió. No voy a explicarle mucho, no, que espérate, que estamos en una ración de 3 veces a la semana. No. Soltó y para adelante. Y solamente patinó 3 años después. Con el tema de los peces. ¿Que dónde lo encontró Jesús? Pescando. ¿Y dónde lo puso Jesús? Donde mismo estaba antes. Señor, ayúdame a ser como Pedro. Que quizá a veces soy volado, pero siempre tú puedes contar conmigo. ¿Hay algún ejemplo que tengo que seguir? ¿Hay algún error que puedo evitar?
me erizo. ¿Tú alguna vez has leído una historia de la Biblia donde tú te ves a ti mismo, pero antes de sin caer? Tú ves el ramplimazo en la Biblia y tú dices, wow, pero para allá que yo voy. ¿No te ha pasado eso? Que tú vas leyendo y tú dices, wow, wow, wow. Pero es advirtiéndome a mí de lo que yo estoy haciendo. ¿Hay alguna oración que orar? Literalmente. Esa oración preciosa de Jesús, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo sepa. Y tú fajate y decir, Señor, yo quiero ser uno con mi hermano. Mira que yo no soporto a Iris, pero Señor, yo te pido, Señor, que tú me hagas uno con ella. ¿Hay alguna oración que tengamos que orar? ¿Hay alguna verdad que creer? ¿Hay alguna verdad que creer? Tú estás sentado en lugares celestiales, punto. En Cristo Jesús. Porque ninguna condenación hay. Hay algo que tú tienes que creer simplemente en vez de estarlo explicando. Hay algo que te provoque alabar a Dios. Date el permiso y alza tu mano y alaba a Dios por eso. ¿Hay alguna cosa que tú tengas que agradecer? De esta manera me dice, wow, Señor, gracias por tu Hijo. Gracias por Jesús. Gracias porque no se quedó en la cruz. Gracias porque resucitó y te fuiste en acción de gracias. Y ese fue tu tiempo con Dios. Y lo último, si lo que queremos literalmente es un tiempo de estudio para crecer, cuestionar la Biblia para que la Biblia tenga cuerpo. ¿Cuál es la lección o enseñanza que tiene el pasaje? Cuando tú lees un grupo de versículos, tú puedes ver que hay algo de lo que te está enseñando. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Y sentarte a buscarlo. Segundo, que yo aprendo acerca de Dios con ese tema. Ok, definitivamente aquí están hablando de que yo tengo que amar al prójimo como a mí mismo. Entonces, ¿qué dice eso acerca de Dios? Bueno, eso dice que Dios, uno de los medidores más grandes de Dios es la capacidad de amar que nosotros tenemos. Wow. ¿Y qué dice eso acerca de Dios? Que Dios es amor. Entonces, si yo quiero experimentar a Dios, yo tengo que amar al prójimo. Y el pasaje comienza a engordar. ¿Qué aprendo de Jesús? Oh, pero por eso fue que Dios tuvo que mandar a Jesús. Porque que Jesús es la demostración del amor de Dios. ¿Y qué aprendo del Espíritu Santo? Que por eso que el Espíritu Santo dice la Biblia que intercede por nosotros. Porque si nos dejan solo orando, pedimos cuánto disparate. Sin embargo, el Espíritu Santo intercede y traduce lo que tenemos que decir o lo que creemos que necesitamos. ¿Qué aprendo de la otra persona? Que para Dios toditos somos iguales. Me quedé con el amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué aprendo del hombre? Que somos toditos iguales frente a los ojos de Dios. Porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dice a tu buen prójimo, ni a tu prójimo rico, ni a tu prójimo que te hace chiste. Dice a tu prójimo. A tu prójimo que te corta en el tránsito, a tu prójimo que te tira la basura al frente de la casa, a tu prójimo que te rompe el cristal del carro tuyo, a tu prójimo que te roba, a tu prójimo. Ámalo. ¿Aprendo algo de Satanás? Sí, que puede ser que se meta en uno que otro prójimo para hacerme la vida imposible. Y que por encima de eso yo tengo que amarlo. Y que Satanás va a hacer todo lo posible porque yo no ame a mi prójimo. Aprendo algo del pecado. Que por más que yo me repita, amarás a tu prójimo, como quiera hay una necesidad, hay una aberración a eso, a amar al otro, porque creemos que nos van a quitar el lugar, porque creemos que nos van a lastimar, a herir. Nos sale automático el pecado. ¿Qué aprendo de la salvación? Que si Dios no nos hubiera amado como a Él mismo, no nos hubiera salvado. Y que es por pura gracia. Que si Él se llevara de quienes somos, de lo que somos, no nos hubiera salvado. ¿Qué aprendo de la iglesia? Que definitivamente tiene que ser una diferencia entre el mundo, como se ama al prójimo, a como se ama el prójimo aquí adentro. Aquí adentro no pueden haber tanto pleito como allá afuera. Si no, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué aprendo de la vida cristiana? Que si tú quieres que las cosas se suavicen, ama a tu prójimo, ámalo, perdónalo. Pásale un par de cosas por encima, no la agarre todita. Hay gente que vive como catcher. Y de que tú cometes un error, y te dan el latigazo. Y digo, espérate,
deja pasar alguna, manito, ámalo, deja pasar alguna y deja que Dios sea Dios y que Dios se manifieste en ti. Ojalá que puedan utilizar, o por lo menos darle la oportunidad a uno de esas 3 cosas y que la puedan, trátenlo. Lo que yo quería era tratarlo con una historia bíblica aquí, pero ya son las 9:22, imagínense. Pero date un chance, toma un versículo. Toma un versículo y comienza a preguntarle esas cosas a la Biblia. Y a preguntártela a ti mismo, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy buscando? No le pase por arriba a la Biblia, que nadie te está cogiendo el cronómetro. No trate de leer un capítulo entero de una sola sentada si tú sabes que te vas a dormir. Lee 3 versículos, lee 2 versículos. Pero es como yo le digo al muchacho, tenemos que comenzar ahora. Aunque sea con un versículo, porque un versículo es mejor que ninguno. Y el tiempo sigue pasando. El tiempo no se va a detener hasta que llegue el momento donde a ti no te dé el sueño leer la Biblia, y donde la Biblia por alguna razón sea más interesante que Doña Bella, la novela. El tiempo no se va a detener, sino que los años van a seguir pasando. Y lo que sucede es, los que son más viejos que yo me van a dar la razón, cada vez la pérdida de tiempo pesa más. Los que son más viejos que yo, eso no es verdad, que cada vez que nos vamos poniendo más viejos pesa más la noche que no oramos. Tú dices, ay, se me fue otra noche sin orar. Ay, otra vez no leí la Biblia. Ay, otra vez. Pesa más. Cuando somos más jóvenes no nos pesa tanto. Y ese es el gran truco del diablo. Desde jóvenes, como tenemos mucho tiempo, llegará el momento. Como somos jóvenes adultos, Dios entiende que estamos ocupados. Como somos ancianos, ahora tenemos que llorar lo que no hicimos. ¿Quién dijo? Si podemos comenzar desde ya a hacerlo parte integral de la vida, no un tema. Yo leía, por ejemplo, creo que era Rick Warren, que decía que en su casa hablar de Dios es un tema normal. Que no es como, estamos viendo la noticia, que sí, ok, y de pronto se va a hablar de Dios. Sino que viendo la noticia, él mete a Dios y Dios siempre está en el diálogo. Cuando estamos comiendo, no solamente se habla de Dios al orar, al principio, sino que, qué buena está la comida, que sí, ok, que sí, cuánto, sí, está saludable, porque tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. No es un comentario porque hay que decirlo, porque tengo que sorprender a mi papá, sino que es que Dios es parte de la conversación. Eso solo se logra cuando nosotros comenzamos a incluirlo. Él es un caballero, no se va a meter solo. Eso sí que se metió Dios. Ay. Se mete. Exacto, Dios estaba en algún lugar y apareció, de momento abrió la puerta. ¡Ay! Se metió Dios. Ahora yo sí te puedo decir algo. Yo no sé si Dios se mete o no se mete. Claro que no se mete porque Él está en todos sitios. Pero donde Dios actúa es donde hay apertura. Donde se recibe. Sino que le dijo a los discípulos: si no te reciben, sacúdete los pies y sigue, que más para adelante hay gente. Lo que nosotros no podemos darnos el chance es de que Jesús no vuelva a pasar. Él está tocando pacientemente, en la mañana, en el desayuno, al mediodía, en la tarde de nuevo. Terminaste temprano de trabajar y te quedaron unos minutos y Él vuelve y toca. Y en la cena, y cuando te fuiste a acostar, y vuelve y toca, y vuelve y toca. Y Él es paciente, pero el tiempo se va a acabar. No el 21 de mayo, como están diciendo. Es el cumpleaños de Camila. Es el cumpleaños de Camila, ¿no? Estaba hablando con ellos y pueden acabar el mundo después del cumpleaños de Camila, pero estamos todavía dialogando. El cumpleaños de Camila, sí. No el 21 de mayo, mi hermano, el tiempo se va a acabar. Va a llegar el fin. Y nosotros vamos a estar frente a un juez. Y eso no nos lo pinta nadie. Y nosotros vamos a dar cuenta de los 80 años que vivimos, pero también de los 15 años que vivimos. O de los 30. Y nosotros tenemos que velar porque esos años estén llenos de la palabra de Dios. Amén. Y llenos de Dios trabajando en nosotros. Vamos a tener un momentico de oración para que entonces ir
Ok. Señor,